Magda Valdemar se detiene en el umbral de la capilla, su rostro inmóvil mientras observa a su prometido deslizar un anillo en el dedo de su hermana menor. La luz otoñal se filtra por los vitrales, iluminando las lágrimas que ella se niega a derramar mientras sus dedos aprietan un pequeño medallón de plata. 3 años de promesas se desvanecen en un instante cuando él levanta el velo de la novia y besa a la mujer equivocada. Los invitados murmuran y giran sus cabezas hacia Magda, pero ella mantiene la espalda recta, la barbilla elevada, mientras da media vuelta, y camina con dignidad por el sendero de piedra. En la distancia, un carruaje ducal se detiene en el camino, y un hombre de mirada penetrante observa la escena, reconociendo en el rostro de Magda algo que nadie más ha sabido valorar. La mañana del que debía ser su día de compromiso, Magda Valdemar se despertó con la certeza de que algo había cambiado. 3 años de cortejo paciente culminarían hoy, o eso creía ella. Se acercó al espejo y observó su rostro sereno, enmarcado por cabellos castaños recogidos en un moño discreto. A sus 25 años, había aprendido que la paciencia era una virtud, quizás demasiado. 3 años, murmuró mientras acariciaba el medallón de plata que él le había regalado en su primer encuentro. 3 años esperando un momento que siempre parecía postergarse. Desde la ventana de su habitación, Magda contemplaba los jardines de la casa familiar. El otoño había teñido las hojas de tonos cobrizos y dorados. Una bruma ligera flotaba sobre el paisaje, como un velo que ocultaba verdades incómodas. Las doncellas entraban y salían con inusual agitación, comentarios entrecortados, miradas esquivas. Algo ocurría en la casa Valdemar que nadie se atrevía a decirle. Señorita, dijo finalmente una de las criadas más antiguas, hay movimiento en la capilla familiar. La capilla no estaba previsto. Su hermana Isabel y el señor Augusto. El nombre de su prometido junto al de su hermana menor provocó un escalofrío que recorrió su espalda. ¿Qué sucede con ellos? La respuesta quedó suspendida en el aire cuando escuchó las campanas. No eran las campanas de un compromiso, eran las de una boda. Magda atravesó los jardines con paso firme, ignorando las miradas compasivas de los sirvientes. La niebla se adhería a su vestido azul pálido, mientras avanzaba hacia la capilla familiar. Las campanas seguían repicando, cada tañido como una puñalada en su pecho. Al llegar al umbral de piedra, se detuvo. La escena que contempló quedaría grabada en su memoria para siempre. Isabel, su hermana de apenas 18 años, resplandeciente en un vestido de novia, que Magda reconoció como el que su madre había guardado para ella, y frente a Isabel, sosteniendo sus manos con devoción, Augusto Mendoza, el hombre que durante 3 años había cortejado a Magda, con promesas de un futuro compartido. Los declaro marido y mujer, pronunció el párroco. Augusto levantó el velo de Isabel, y besó sus labios con una ternura que nunca había mostrado hacia Magda. Los escasos invitados aplaudieron discretamente, como si participaran en una conspiración. Fue entonces cuando alguien notó su presencia. Los murmullos se extendieron como ondas en un estanque. Isabel giró su rostro, pálido de sorpresa. Augusto, incapaz de sostener la mirada de Magda, bajó los ojos. Magda, no debías, comenzó su padre, acercándose con expresión culpable. Ella levantó una mano para detenerlo. No necesitaba explicaciones. Lo entendía todo con dolorosa claridad. Mientras ella esperaba pacientemente, ellos habían tramado esta unión a sus espaldas. Felicidades, pronunció con voz clara que resonó en la pequeña capilla. Que Dios bendiga vuestra unión. Se dio la vuelta con dignidad, consciente de par de ojos que seguía sus movimientos. Nadie la detuvo cuando salió al jardín. Nadie corrió tras ella para ofrecer disculpas o explicaciones. Solo cuando estuvo segura de que nadie podía verla, Magda se permitió aferrarse al tronco de un viejo roble. Sus dedos se cerraron sobre el medallón de plata. Con un movimiento brusco, arrancó la cadena de su cuello, pero no pudo deshacerse de él. Aquel objeto era ahora el testigo de su humillación, pero también de su fortaleza. Durante las semanas siguientes, Magda enfrentó el escrutinio social con un silencio que desconcertaba a todos. La sociedad esperaba lágrimas, recriminaciones o un escándalo que alimentara las conversaciones de salón. En su lugar, encontraron una mujer que mantenía la compostura con inquebrantable dignidad. ¿Has visto cómo se comporta?, comentaban las damas en sus reuniones de té. Ni una lágrima, ni un reproche. No es natural en una mujer traicionada. Quizás nunca lo amó realmente, sugerían otras.
O tal vez sabía algo que nosotros ignoramos. El conde Valdemar, su padre, intentó hablar con ella en varias ocasiones, buscando justificar lo injustificable. Había deudas, Magda. La familia de Augusto necesitaba una alianza inmediata. Isabel. Ella simplemente estaba en el lugar adecuado cuando la oportunidad surgió. ¿Y yo, padre? ¿Dónde estaba yo durante esos 3 años? Esperando, hija. Como debe hacer una dama. Magda sonrió con amargura. Ya veo, Isabel no esperó, y por eso fue recompensada. En las pocas ocasiones en que coincidió con la pareja recién casada, Magda mantuvo la cortesía que su educación exigía. Saludaba con una inclinación de cabeza, intercambiaba las frases necesarias, y se retiraba discretamente. Esta conducta desconcertaba a Augusto más que cualquier reproche. Tu hermana me mira como si fuera un extraño, le confesó a Isabel una noche. Es lo que eres ahora para ella, respondió Isabel, dividida entre la culpa y la satisfacción de su nuevo estatus. Lo que nadie sabía era que cada noche, en la soledad de su habitación, Magda sacaba el medallón de plata de su cajón, no para lamentarse, sino para recordarse a sí misma que la paciencia sin discernimiento no era virtud, sino debilidad. Una lección que no olvidaría jamás. El otoño dio paso al invierno, y la posición social de Magda se deterioró con la misma inexorabilidad con que las hojas caían de los árboles. Las invitaciones a eventos sociales disminuyeron gradualmente. No era un rechazo abierto, sino algo más sutil y por ello más cruel. La transformación de una dama respetable en objeto de compasión. Mientras tanto, Isabel florecía en su nuevo papel, como esposa de Augusto Mendoza, heredero de tierras considerables. Su presencia era solicitada en los salones más exclusivos. Los mismos círculos que ahora encontraban incómoda la presencia de Magda. Es comprensible, explicaba la condesa Rivero a sus amigas, ¿qué anfitriona desearía tener en su salón a 2 hermanas en semejante situación? La pobre Magda, siempre recordándonos su desgracia con su mera presencia. El conde Valdemar, preocupado por el futuro de su hija mayor, comenzó a sugerir discretamente posibles pretendientes. Hombres viudos, caballeros de provincias lejanas, incluso comerciantes adinerados que verían en Magda una oportunidad de ascenso social. No me vendas como compensación, padre, fue su respuesta firme. Prefiero la soledad a ser el premio de consolación de alguien. En las escasas reuniones familiares, la tensión era palpable. Isabel intentaba acercarse a su hermana con gestos conciliadores que Magda recibía con cortesía distante. Augusto, por su parte, parecía cada vez más incómodo ante la mujer que había cortejado durante 3 años. Deberías considerar pasar una temporada con tu tía en la costa, sugirió su padre una tarde. El aire marino te sentaría bien. Magda entendió el mensaje implícito. Su presencia resultaba un recordatorio incómodo para todos. Estaba considerando esta posibilidad cuando llegó la carta que cambiaría el curso de su vida. Un sobre con el sello ducal de Monteval. La carta llegó en una mañana de niebla. El mensajero, ataviado con la librea azul y plata del ducado de Monteval, esperó con expresión solemne mientras Magda rompía el sello de lacre. ¿Requiere respuesta inmediata?, preguntó ella, desconcertada por el contenido. El duque espera el honor de su presencia mañana a mediodía, señorita Valdemar. El carruaje vendrá a buscarla. Cuando el mensajero se retiró, Magda releyó la misiva con creciente perplejidad. El duque Octavio de Monteval solicitaba una reunión para discutir asuntos relacionados con los límites territoriales entre sus propiedades, un tema que normalmente trataría con su padre, no con ella. El conde Valdemar mostró similar sorpresa. ¿Por qué querría reunirse contigo? Los asuntos de tierras son competencia mía. La carta menciona específicamente documentos que dejó la abuela a mi nombre, respondió Magda. Quizás se refiera a las parcelas del norte. Monteval es un hombre peculiar, reflexionó su padre. Dicen que prefiere la exactitud a la diplomacia. Ten cuidado con tus palabras. Esa noche, mientras preparaba su vestido más sobrio para la reunión, Isabel entró en su habitación sin anunciarse. He oído lo del duque, dijo con voz insegura. Augusto dice que es un hombre formidable. Magda continuó con sus preparativos sin inmutarse. También dice que nunca se ha casado, a pesar de tener ya 35 años, añadió Isabel con tono sugerente. No voy a cortejar a un duque, Isabel. Voy a discutir asuntos de tierras. Por supuesto, respondió su hermana, pero la esperanza en sus ojos era evidente. Quizás esta fuera la solución para todos.
El Palacio Ducal de Monteval se alzaba imponente sobre una colina, sus torres de piedra gris recortadas contra un cielo plomizo. Magda descendió del carruaje con la compostura de quien está acostumbrada a moverse en ambientes nobles. Aunque nunca había visitado una residencia de tal categoría. Un mayordomo de expresión impasible la condujo a través de pasillos decorados, con tapices antiguos y retratos de ancestros de mirada severa. Finalmente, las puertas de un despacho se abrieron ante ella. El duque Octavio de Monteval no era como lo había imaginado. En lugar de un aristócrata altivo, encontró a un hombre de presencia sobria y mirada penetrante. Se levantó cuando ella entró y la saludó con una inclinación precisa, ni excesivamente formal ni demasiado familiar. Señorita Valdemar, agradezco su puntualidad, dijo con voz grave. Siéntese, por favor. Sobre el escritorio había mapas desplegados y documentos antiguos. El duque fue directo al asunto. Existía una discrepancia en los límites entre sus propiedades, específicamente en unas parcelas que la abuela de Magda había dejado a su nombre. Los documentos muestran inconsistencias, explicó él. Prefiero resolverlo directamente con usted, ya que es la propietaria legal. Magda estudió los mapas con atención. Conocía bien aquellas tierras. Hay un error en estos planos, señaló con seguridad. El arroyo se desvió hace décadas. Los límites reales siguen este cauce, no el antiguo. El duque la observó con interés renovado. No esperaba tal conocimiento técnico. ¿Cómo está tan segura? Mi abuela me enseñó a leer estos mapas desde niña. Me llevaba a caballo para mostrarme cada piedra y árbol que marcaba nuestras fronteras. Una leve sonrisa apareció en el rostro del duque. Veo que no solo heredó tierras de su abuela, señorita Valdemar. También heredó su inteligencia. Las reuniones para resolver el asunto de las tierras se extendieron durante varias semanas. Lo que comenzó como una simple aclaración de límites territoriales, evolucionó hacia conversaciones sobre administración agrícola, derechos de agua y proyectos de mejora que beneficiarían a ambas propiedades. Sus ideas sobre el sistema de irrigación son notables, comentó el duque una tarde, mientras revisaban un borrador de acuerdo. Pocas personas comprenden la importancia de planificar a largo plazo. Mi padre siempre ha preferido soluciones inmediatas, respondió Magda. Pero mi abuela me enseñó que la tierra responde mejor a la paciencia informada. Aquellas palabras parecieron resonar en el duque, quien la observó con renovada atención. La paciencia informada, repitió pensativo, una virtud escasa en estos tiempos. Gradualmente, sus conversaciones trascendieron los asuntos territoriales. Hablaron de libros, de música, de las responsabilidades que conllevaba administrar tierras que sustentaban a docenas de familias. Sin proponérselo, establecieron una alianza basada en el respeto mutuo y la claridad de propósitos. A diferencia de su experiencia con Augusto, no había en estas reuniones promesas veladas ni expectativas románticas. El duque era escrupulosamente formal, pero también genuinamente atento a sus opiniones. Hemos llegado a un acuerdo justo, declaró él cuando finalmente firmaron los documentos. Le agradezco su sensatez, señorita Valdemar. La sensatez es más fácil cuando se trata con alguien que la valora, respondió ella. Al despedirse aquel día, ambos sabían que habían encontrado algo poco común, un entendimiento sin pretensiones, una alianza sin promesas vacías. La sociedad local no tardó en notar las frecuentes visitas de Magda al Palacio Ducal. Lo que había comenzado como reuniones formales por asuntos de tierras, continuaba sin una razón oficial aparente. El duque había empezado a invitarla a pequeñas recepciones en su biblioteca, donde conversaban sobre literatura y filosofía, en presencia de otros intelectuales de la región. Es sorprendente, comentó una tarde el profesor Linares, un habitual de estas reuniones. Pocos aristócratas comprenden a Rousseau como usted, señorita Valdemar. Mi abuela tenía ideas poco convencionales sobre la educación femenina, respondió ella con sencillez. El duque, que escuchaba desde su sillón, asintió con aprobación. Las ideas poco convencionales suelen producir mentes excepcionales. En estas reuniones, Magda descubrió un aspecto del duque que pocos conocían, su profundo interés por el progreso social. Detrás de su fachada reservada, había un hombre comprometido con mejorar las condiciones de vida en sus dominios. He implementado escuelas en 3 aldeas, le explicó durante un paseo por los jardines del palacio. La ignorancia perpetúa la miseria.
Cada niño que aprende a leer es una posibilidad de futuro. Mi padre considera que educar a los campesinos solo genera expectativas imposibles, comentó Magda. ¿Y usted qué piensa? Que negar el conocimiento es una forma de tiranía. El duque se detuvo y la miró con intensidad. Hay algo que debo confesarle, señorita Valdemar. El asunto de los límites territoriales podría haberse resuelto en nuestra primera reunión. Sus observaciones fueron completamente acertadas. Magda no mostró sorpresa. Lo sospechaba. ¿Por qué continuar entonces? Porque en esa primera reunión vi algo poco común. Una mente clara que no busca complacer, sino comprender. Eso es refrescante. La admisión, lejos de ofenderla, provocó en Magda una sonrisa genuina. Entonces hemos estado jugando un juego de reconocimiento mutuo, Excelencia. Prefiero llamarlo un descubrimiento progresivo, respondió él, ofreciéndole su brazo para continuar el paseo. Y creo que apenas hemos comenzado. A medida que el invierno cedía paso a una primavera temprana, la relación entre Magda y el duque adoptó una rutina tan discreta como significativa. 3 veces por semana, ella visitaba el palacio ducal. A veces para revisar propuestas de mejoras agrícolas, otras para participar en las reuniones literarias, ocasionalmente solo para compartir un té en la terraza que daba a los jardines. No había en sus encuentros gestos románticos evidentes, ninguna declaración apasionada, ningún roce de manos intencionado. Solo la constancia de una presencia que se volvía gradualmente indispensable para ambos. He revisado su propuesta para el sistema de canales, comentaba él mientras caminaban por el sendero de grava. Sus cálculos son impecables. Aprendí matemáticas por necesidad práctica, respondía ella. Las cosechas dependen de decisiones precisas, no de intuiciones. El duque apreciaba esta combinación de inteligencia práctica y sensibilidad. Magda, por su parte, descubría en él algo que nunca había encontrado en Augusto, un respeto genuino por sus capacidades. Las cartas comenzaron a fluir entre ellos los días que no se veían, misivas formales en apariencia, pero que contenían pequeñas confesiones personales entre líneas de asuntos prácticos. El jardinero ha seguido sus consejos sobre los rosales, escribía él. Florecen con un vigor que no habíamos visto en años, como muchas cosas desde su llegada. Los libros que me prestó han ampliado mi comprensión de la economía agraria, respondía ella. Es reconfortante confirmar con autores respetados ideas que intuía, pero no me atrevía a expresar. Así, en la corrección diaria de sus intercambios, en la precisión de sus acuerdos y en la constancia de su presencia mutua, nació un afecto profundo, que no necesitaba nombrarse para existir. Un sentimiento que crecía en el respeto, no en la idealización romántica que Magda había confundido con amor en el pasado. Con la llegada de la primavera, los salones de la comarca se llenaron de especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre el duque de Monteval y Magda Valdemar. Lo que había comenzado como comentarios aislados se transformó en el tema principal de conversación. Dicen que pasa más tiempo en el palacio ducal que en su propia casa, comentaba la baronesa Solís mientras se abanicaba vigorosamente, y no siempre con acompañante. El duque nunca ha mostrado interés por ninguna dama, añadía la condesa Rivero. Hasta ahora. Quizás solo busca consuelo después de su desafortunado incidente, sugería otra dama, con falsa compasión. Estas conversaciones llegaron inevitablemente a oídos de Isabel y Augusto. La joven esposa mostraba una mezcla de alivio y desconcierto ante la posibilidad de que su hermana hubiera captado la atención de un noble tan importante. ¿Crees que el duque tiene intenciones serias?, preguntó a su marido una noche. Augusto frunció el ceño. Monteval es un hombre calculador. No me sorprendería que solo busque entretenimiento intelectual. Magda merece ser feliz, murmuró Isabel, con una culpabilidad que nunca había expresado abiertamente. El conde Valdemar, por su parte, observaba los acontecimientos con cautela. Un matrimonio ducal para su hija mayor sería un triunfo inesperado, pero también conocía la reputación de Monteval como hombre reservado y selectivo. No alimentes esperanzas prematuras, advirtió a Magda cuando ella regresó de una de sus visitas. Los duques no siempre buscan esposa cuando muestran atención a una dama. Magda lo miró con serenidad. No confundas mi presente con mi pasado, padre. No estoy esperando nada que no se haya prometido explícitamente. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras,
Magda reconocía en su interior que sus sentimientos hacia el duque habían trascendido el simple respeto. Lo que no sabía era si él compartía esta evolución. El incidente ocurrió durante una recepción en la residencia del gobernador provincial. Era la primera vez que Magda, el duque, Isabel y Augusto coincidían en un evento social importante. La tensión era palpable, especialmente cuando los cuatro se encontraron en el mismo grupo de conversación. «Señor duque», dijo la condesa Rivero con malicia apenas disimulada, «debe conocer la peculiar situación familiar de la señorita Valdemar y su hermana. Una historia que ha dado mucho que hablar». El silencio incómodo que siguió fue roto por la voz clara del duque. «Conozco bien a las familias Valdemar y Mendoza», respondió con tono neutro. «Ambas han administrado sus asuntos personales como han considerado apropiado». Isabel palideció, mientras Augusto tensaba la mandíbula. La condesa, sin embargo, no estaba dispuesta a abandonar el tema. «Algunas decisiones resultan sorprendentes para la sociedad», insistió, «especialmente cuando implican promesas rotas». Fue entonces cuando el duque hizo algo inesperado. Se volvió hacia Isabel con una sonrisa cordial. «Señora Mendoza, tengo entendido que su esposo y usted están implementando mejoras en sus propiedades del este. Me interesaría conocer sus proyectos». Con este simple gesto, el duque desvió la conversación hacia terrenos neutrales, protegiendo a Isabel del escrutinio público y reconociendo su posición legítima como esposa de Augusto. Durante el resto de la velada, mantuvo esta actitud, tratando a Isabel con deferencia, a Augusto con cortesía profesional, y evitando cualquier situación que pudiera interpretarse como un desaire hacia la joven pareja. Más tarde, cuando acompañó a Magda a buscar su capa, ella lo confrontó en un pasillo desierto. «¿Por qué proteger a Isabel? Ella no dudó en traicionarme». El duque la miró con expresión grave. «No lo hice por ella, sino por lo que es correcto. Su hermana fue tan víctima de las circunstancias como usted. Las presiones familiares, las deudas. Humillarla públicamente no traería justicia, solo más dolor». Magda lo observó con una mezcla de admiración y desconcierto. «Su sentido de la justicia es admirable, excelencia. Pero a veces la justicia no cura las heridas del corazón». «Lo sé», respondió él suavemente. «Por eso debe acompañarse de compasión». Durante las semanas siguientes, Magda espació gradualmente sus visitas al Palacio Ducal. Respondía a las invitaciones con cortesía, pero sin el entusiasmo de antes. Sus cartas se volvieron más breves, centradas exclusivamente en asuntos prácticos. El duque notó este cambio, pero respetó su distanciamiento sin cuestionarlo directamente. Solo una vez, cuando coincidieron en la biblioteca provincial, se permitió una pregunta. «¿He hecho algo que la haya ofendido, señorita Valdemar?» Magda cerró el libro que fingía leer y lo miró directamente. «Su comportamiento ha sido impecable, excelencia, quizás demasiado. No comprendo. Protegió a mi hermana públicamente. Fue un gesto noble que honra su carácter. Pero», anticipó él, percibiendo la contradicción, «pero me hizo darme cuenta de algo importante. Mi dolor sigue siendo administrado por otros. Primero fue ignorado por conveniencia familiar, luego compadecido por la sociedad, y ahora es gestionado con justicia por usted». El duque guardó silencio, asimilando sus palabras. «No quiero ser un caso de justicia social, excelencia», continuó ella, «ni un ejemplo de su ecuanimidad moral. Quiero ser reconocida en mi dolor antes de ser sanada. Nunca pretendí reducir su experiencia a un problema que resolver», respondió él finalmente. «Lo sé, su intención fue honorable. Pero necesito espacio para decidir qué significa todo esto para mí, sin la influencia de su presencia». El duque asintió con respeto. «Comprendo. Y cuando esté lista para regresar, si decide hacerlo, la estaré esperando». Magda se levantó con dignidad y se marchó, consciente de que esta vez era ella quien elegía la distancia, no quien la sufría. Mientras Magda mantenía su distancia, el duque emprendió una investigación discreta sobre los acontecimientos que habían llevado a la boda de Augusto e Isabel. No lo hacía por curiosidad morbosa, sino por un genuino deseo de comprender la profundidad de la herida que Magda cargaba. A través de conversaciones cuidadosamente conducidas con notarios, banqueros y antiguos sirvientes de la familia Valdemar, fue reconstruyendo la historia. El conde Valdemar había contraído deudas significativas con la familia Mendoza. Augusto, como heredero,
Estaba en posición de exigir el pago inmediato o conceder una prórroga. El joven Mendoza visitaba la casa con frecuencia, le contó un antiguo administrador. Al principio, su atención estaba claramente dirigida a la señorita Magda. Pero cuando la situación financiera se volvió crítica, su interés pareció redistribuirse. La madre de Augusto, una mujer de carácter dominante, también había jugado un papel crucial. Consideraba a Magda demasiado independiente, poco maleable para los planes familiares. La señorita Isabel era más joven, más impresionable, explicó una antigua doncella. La señora Mendoza la veía como arcilla fresca para modelar a su gusto. El duque documentó cada testimonio meticulosamente, sin emitir juicios. No buscaba villanos, sino comprender las presiones que habían llevado a cada persona a actuar como lo hizo. Una noche, revisando sus notas, comprendió algo fundamental. El verdadero problema no había sido la traición en sí, sino el silencio que la rodeó. Nadie había reconocido abiertamente el sacrificio impuesto a Magda. Su dolor había sido invisibilizado por conveniencia colectiva. Esta revelación le dio la clave para lo que debía hacer a continuación. El despacho del notario parroquial, un espacio austero con estanterías de madera oscura cargadas de documentos, se convirtió en el escenario de un acontecimiento inusual. Por iniciativa del duque de Monteval, y con la autorización discreta del obispo, se organizó una reunión formal para documentar los hechos relacionados con la boda de Augusto e Isabel. No era un juicio ni una confrontación pública. Era un acto de verificación comunitaria, un ejercicio de verdad documentada. Asistieron las partes directamente involucradas, el conde Valdemar, Augusto e Isabel Magda, y como testigos imparciales, el párroco y 2 respetados ancianos del pueblo. Estamos aquí para establecer los hechos con claridad, explicó el notario. No para juzgar, sino para documentar. Uno por uno, fueron declarando. El conde Valdemar reconoció las deudas que habían comprometido el futuro de la familia. Debí ser transparente contigo, Magda, admitió con voz quebrada. Pero la vergüenza me impidió confesar nuestra situación. Augusto, visiblemente incómodo, habló de la presión ejercida por su madre y de su propia debilidad moral. Cortejé a Magda con sinceridad inicial, confesó. Pero cuando las circunstancias financieras se complicaron, mi madre vio en Isabel una oportunidad más conveniente. Isabel, con lágrimas silenciosas, describió cómo había sido manipulada por ambas familias, presentándole la boda como un deber filial. Me dijeron que salvaría a nuestra familia de la ruina, que Magda eventualmente comprendería el sacrificio. El duque observaba a Magda mientras escuchaba estos testimonios. Su rostro permanecía sereno, aunque sus manos, firmemente entrelazadas sobre su regazo, revelaban su tensión interior. Cuando todos terminaron, el notario redactó un acta que resumía los hechos sin adornos ni acusaciones. Cada uno firmó, reconociendo la veracidad de lo documentado. Este documento no será publicado, aclaró el duque. Su propósito es establecer la verdad entre nosotros, no exponerla al escrutinio público. Al salir del despacho, Magda se detuvo junto al duque. ¿Por qué hacer esto ahora? Porque algunas heridas solo cicatrizan cuando la verdad que las causó es reconocida abiertamente. En los días posteriores a la reunión en la notaría, el conde Valdemar solicitó hablar a solas con su hija mayor. En su despacho, rodeado de los retratos de ancestros que parecían juzgarlo desde sus marcos dorados, el anciano abrió un cajón secreto de su escritorio y extrajo un fajo de documentos amarillentos. Estos son los pagarés que firmé con la familia Mendoza, explicó con voz cansada. La verdadera razón por la que sacrifiqué tu futuro. Magda revisó los documentos con atención. Las cantidades eran mucho mayores de lo que había imaginado. ¿Por qué endeudarte así, padre? El conde desvió la mirada hacia el retrato de su difunta esposa. Tu madre estaba enferma. Los médicos de la capital prometían tratamientos costosos. Vendí propiedades, empeñé joyas familiares. Cuando nada funcionó y ella murió, las deudas quedaron. Augusto, como heredero de los Mendoza, tenía el poder de arruinarnos. Y por eso entregaste a Isabel. Su madre lo sugirió como solución. Una boda que cancelaría las deudas y mantendría intacto nuestro apellido. Isabel aceptó por lealtad familiar. Magda sintió una mezcla de compasión y amargura. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo habría comprendido. Porque te conocía, hija. Habrías insistido en sacrificarte tú,
en casarte con un hombre que ya no te amaba para salvar a la familia. Era mi derecho decidir. Sí, admitió finalmente. Ese fue mi mayor error. No confiar en tu fortaleza. Magda guardó silencio, asimilando esta nueva perspectiva. La traición que había experimentado no había sido producto de la maldad, sino del miedo y la desesperación. No justificaba el dolor causado, pero lo situaba en un contexto humano comprensible. El duque ha ofrecido refinanciar nuestras deudas restantes, añadió el conde, sin condiciones ni plazos abusivos. ¿Lo ha hecho?, preguntó Magda, sorprendida por este gesto que el duque nunca había mencionado. Es un hombre extraordinario, respondió su padre. Ve valor donde otros ven solo utilidad. Esa noche, Magda extrajo de su cajón el medallón de plata que Augusto le había regalado al inicio de su cortejo. Durante meses, este objeto había simbolizado su humillación, un recordatorio tangible de promesas vacías. Lo sostuvo entre sus dedos, observando cómo la luz de las velas se reflejaba en su superficie pulida. El medallón tenía grabada una rosa, símbolo de los Mendoza, rodeada de pequeñas estrellas. Cuando Augusto se lo entregó, había declarado que representaba un compromiso eterno. Ahora, esas palabras resonaban con una ironía amarga. Sin embargo, algo había cambiado. El medallón ya no provocaba en ella el dolor agudo de antes. Se había transformado en algo diferente, un testigo de su propio crecimiento, de su capacidad para sobrevivir a la traición sin perder su dignidad. Magda abrió el pequeño relicario y encontró dentro el mechón de cabello que había colocado allí, siguiendo una tradición romántica. Lo retiró con cuidado y lo arrojó al fuego de la chimenea, no como un gesto de rencor, sino como una liberación. Luego, tomó una pluma y un pequeño trozo de pergamino. Escribió unas palabras y lo introdujo en el espacio vacío del medallón. La memoria ordena el dolor, no para olvidarlo, sino para comprenderlo. Cerró el relicario y lo guardó nuevamente. Ya no lo llevaría consigo como antes, pero tampoco lo destruiría. Sería un recordatorio, no de lo que había perdido, sino de lo que había aprendido, que el amor verdadero no exige desaparición, sino presencia plena y consciente. Este objeto, que una vez simbolizó su humillación, ahora representaba su transformación. Una semana después de los testimonios notariales, Magda recibió una visita inesperada. Isabel llegó sola, sin el habitual acompañamiento que exigía el decoro. Las hermanas se encontraron en el jardín, bajo el roble donde Magda había llorado meses atrás. He venido a devolverte algo, dijo Isabel, extendiendo un pequeño libro de poemas que había pertenecido a su madre, y que tradicionalmente debía pasar a la hija mayor. Magda lo recibió en silencio. No puedo deshacer lo ocurrido, continuó Isabel, pero quiero que sepas que no fue por falta de amor hacia ti. Lo sé ahora, respondió Magda. Todos fuimos piezas en un juego que no creamos. Las hermanas caminaron lentamente entre los rosales que comenzaban a florecer. Hablaron con una honestidad que nunca antes habían compartido. Isabel confesó su infelicidad en un matrimonio construido sobre la conveniencia. Magda reconoció que su relación con Augusto, vista en retrospectiva, había estado basada más en la costumbre que en la pasión. ¿Eres feliz ahora?, preguntó Isabel, refiriéndose implícitamente a la relación de su hermana con el duque. Estoy en paz, respondió Magda, y aprendiendo que la felicidad no siempre tiene el rostro que imaginamos. Cuando Isabel se marchaba, se detuvo un momento. El duque vino a vernos ayer. Ofreció a Augusto un puesto como administrador en sus propiedades del norte. Es una oportunidad para comenzar de nuevo, lejos de los rumores. Magda asintió, reconociendo en este gesto la sabiduría del duque. No buscaba vencedores ni vencidos, sino un equilibrio que permitiera a todos reconstruir sus vidas con dignidad. Esa noche escribió una breve nota dirigida al Palacio Ducal. Excelencia, la verdad ha sido ordenada, no para olvidar, sino para comprender. Estoy lista para continuar nuestra conversación, si aún desea mantenerla. Con sincero aprecio, Magda Valdemar. El mensaje del duque llegó al amanecer. La esperaba en la pequeña capilla de San Gabriel, a mitad de camino entre ambas propiedades, un lugar discreto, alejado de miradas curiosas. Cuando Magda llegó, envuelta en un chal para protegerse del fresco matutino, encontró la capilla vacía excepto por el duque, que contemplaba los vitrales iluminados por los primeros rayos del sol. Gracias por venir, dijo él, volviéndose hacia ella. La luz coloreada por los vitrales dibujaba patrones sobre su rostro sereno. Su nota mencionaba un asunto importante,
respondió Magda. El duque asintió y extrajo un sobresellado de su chaqueta. He redactado un documento que quiero entregarle. No es una propuesta de matrimonio, al menos no en el sentido tradicional. Magda tomó el sobre con curiosidad. Es una escritura, explicó él. Transfiere a su nombre propiedades sustanciales del ducado, junto con una renta anual. Si decide aceptarla, tendrá independencia económica absoluta, sin importar qué camino elija para su futuro. No comprendo. Si decidiera casarse conmigo, continuó el duque, lo haría por elección, no por necesidad o conveniencia. Y si prefiriera no hacerlo, tendría los medios para vivir según sus propios términos. Magda miró el documento con asombro. Está devolviendo la decisión a mis manos. Es donde siempre debió estar, respondió él. He observado cómo las circunstancias y voluntades ajenas moldearon su destino. No deseo ser una más de esas fuerzas externas. El duque dio un paso hacia ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. Mis sentimientos hacia usted son profundos y sinceros, Magda. Pero más importante que mi deseo de tenerla como esposa, es mi respeto por su derecho a elegir libremente. La luz del amanecer intensificó su brillo, iluminando el rostro de Magda, mientras asimilaba el significado de este gesto sin precedentes. Un hombre de poder que renunciaba voluntariamente a ejercerlo sobre ella. Magda sostuvo el documento en sus manos, sintiendo su peso simbólico. Después de un largo silencio, lo devolvió al duque sin abrirlo. No necesito leerlo para comprender su generosidad, excelencia, pero no puedo aceptarlo. Una sombra de decepción cruzó el rostro del duque. Comprendo. Mis sentimientos no son correspondidos. No he dicho eso, aclaró Magda. He dicho que no puedo aceptar este documento. No porque rechace su propuesta, sino porque deseo establecer mis propias condiciones. El duque la miró con renovada atención. Si vamos a construir una vida juntos, continuó ella, debe ser sobre bases diferentes a las tradicionales. No quiero propiedades separadas que garanticen mi independencia. Quiero un compromiso mutuo que la respete. Magda caminó hacia el altar y se volvió hacia él con determinación serena. Mi primera condición es la honestidad absoluta, sin verdades administradas por conveniencia, sin silencios protectores. El duque asintió. La segunda, respeto por mis decisiones, incluso cuando no coincidan con las suyas. No busco obediencia ciega, sino consideración genuina. Es justo, respondió él. Y la tercera, Magda hizo una pausa, que nuestro matrimonio, si decide aceptar mis términos, sea una alianza entre iguales, diferentes en experiencia y posición, pero iguales en valor y voz. El duque se acercó lentamente, y por primera vez, tomó sus manos entre las suyas. No solo acepto sus condiciones, Magda. Las celebro. Son exactamente los principios que esperaba encontrar en una compañera de vida. Entonces, dijo ella con una sonrisa serena, creo que tenemos un acuerdo más valioso que cualquier documento legal. La noticia del compromiso entre el duque de Monteval y Magda Valdemar se extendió rápidamente por la comarca. Los mismos salones que antes habían murmurado sobre su desgracia ahora especulaban sobre su extraordinaria fortuna. ¡Qué giro del destino!, exclamaban las damas que meses atrás la compadecían. Perder un prometido común para ganar un duque. Algunas mujeres tienen suerte a pesar de todo. Estas conversaciones llegaban a oídos de Magda, quien las recibía con una sonrisa enigmática. Solo el duque conocía sus pensamientos verdaderos, compartidos durante un paseo por los jardines del palacio. Creen que mi triunfo consiste en casarme con un hombre de mayor rango que Augusto, comentó ella. No comprenden que la verdadera victoria está en otra parte. ¿Y dónde está?, preguntó él, aunque intuía la respuesta. En haber aprendido a elegir conscientemente, respondió Magda. En comprender que el amor verdadero no es esperar pacientemente a que alguien nos elija, sino reconocer nuestro propio valor y decidir a quién entregamos nuestro corazón. El duque asintió, apreciando la profundidad de su reflexión. La sociedad mide el éxito en títulos y propiedades, continuó ella. Yo lo mido en libertad interior. Esa es la diferencia entre mi pasado y mi presente. Mientras caminaban bajo la luz dorada del atardecer, Magda comprendió que su camino hacia el duque no había sido un simple reemplazo de un hombre por otro mejor. Había sido un viaje hacia sí misma, hacia la mujer que siempre había sido, pero que las circunstancias habían mantenido en espera. El verdadero triunfo no era ser elegida por un duque, sino haberse elegido primero a sí misma.
Un año después, en la terraza del Palacio Ducal, la duquesa Magda de Monteval contemplaba el paisaje otoñal. Las hojas doradas caían suavemente, recordándole aquel día en que su vida había cambiado para siempre. Sobre la mesa de mármol, descansaba una pequeña caja de madera labrada. La abrió con cuidado y extrajo el medallón de plata, que había guardado como testigo de su transformación. Ya no provocaba dolor, solo una serena comprensión del camino recorrido. El duque se acercó y se sentó a su lado, observando el objeto con curiosidad. ¿Aún lo conservas? Como se conserva un libro que nos enseñó una lección valiosa, respondió ella, no para revivirlo constantemente, sino para recordar lo aprendido. En la distancia, un carruaje se aproximaba por el camino principal. Traía a Isabel y Augusto, que regresaban de las propiedades del norte para una breve visita. Su relación con Magda, aunque nunca volvería a ser la de antes, había encontrado un nuevo equilibrio basado en la verdad y el respeto mutuo. ¿Eres feliz?, preguntó el duque, tomando su mano con ternura. Magda cerró la caja del medallón y sonrió. No con la sonrisa ansiosa de quien teme perder lo que tiene, sino con la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Soy libre, respondió, y en esa libertad he elegido la felicidad.